esta charla con ella, que un poco veníamos hablando durante la presentación, que teníamos una invitada súper especial, que es nada más ni nada menos que Georgina Orellano, que es trabajadora sexual callejera y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sexuales de Argentina, AMAR, y está presentando su libro Puta Feminista, del cual vamos a estar charlando un poquito también. Pero principalmente, como mi columna siempre invito a visibilizar lo que está sin voz y lo que es tabú, voy a pedirles del otro lado, por favor, a quienes estén escuchando y mirando acá en vivo también, nos pueden mandar un WhatsApp al 11 67 10 37 58 si les interesa esta hermosa columna del día de hoy. Voy a pedirles a todos que se queden escuchando, que se tomen el tiempo de poder escucharla. Hoy quiero aprovechar este espacio de comunicación para que el aire se despeje de cualquier prejuicio y escuchar a Georgina, que representa a todo un sector que siempre fue callado y que siempre hablan por ellas y por ellos y por ellas en realidad. Voy a darle la bienvenida al aire de Estación Beligerante. Vuelvo a decir que la verdad para mí particularmente es un placer enorme que estés acá. Estoy muy nerviosa, me late muy fuerte el corazón. Pero bueno, nada, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes un sábado a la noche. Bueno, eso es lo que buscamos acá en el aire, ¿no? Un poco hablar, un poco visibilizar y un poco que se queden del otro lado escuchando a esto, que todo este movimiento que la verdad que es sumamente importante. Podemos ver en tus redes sociales que andás por muchísimos lugares presentando este hermoso libro. Te vi hace un par de días en la Universidad Nacional de Córdoba en la presentación de este libro, que la verdad particularmente me parece una hermosura, que no solamente nos contás cómo es tu historia personal con todo lo que conlleva ser una trabajadora sexual y militante, sino que también nos dejas unas historias donde visibilizás un montón de situaciones cotidianas de día a día del trabajo sexual. Me acuerdo que hace un par de años, no sé si fue el año pasado o el anterior, que hiciste unas historias mostrando el día a día de lo que es trabajar en la calle. Sí, así es, por Instagram. Exactamente. Así que nada, el día a día es sumamente importante como para que del otro lado lo vean, ¿no? Para que del otro lado sepan de qué se trata todo esto. Sí, creo que básicamente son herramientas comunicacionales que nos apropiamos quienes ejercemos el trabajo sexual para generar un acercamiento y desconstruir muchos prejuicios que hay en relación a nuestra actividad y también mucho desconocimiento. Yo veía también en Instagram que la pandemia ha generado una reconfiguración en el ámbito laboral y tenía muchas personas a las que yo seguía, que son trabajadores, que son trabajadoras, que empezaron a ejercer el trabajo home office, mostrando cómo el día a día de tener que trabajar en tu casa con condiciones precarias, bueno, ni hablar de las compañeras que se les sumó también las tareas de cuidado, ¿no? Un trabajo súper precarizado, feminizado. Y yo dije, bueno, yo podría también mostrar mi día a día para que también que la gente pueda ver lo que implicó la pandemia para con nuestro colectivo, pero a la vez también que vean cómo es el diálogo con los clientes, el uso del espacio público, los diálogos entre trabajadoras sexuales, no sé, que hacemos lo mismo que hace el resto de la gente, ¿no? Levantarse, prepararse para ir a trabajar, dejar la comida, bueno, en este caso yo soy mamá, dejar la comida para mi hijo, tomar el transporte público, el colectivo, bajar, saber que tengo que hacer ese día cierta cantidad de dinero porque tengo cuentas que pagar, y que bueno, y que hay una relación, ¿no? Relaciones sociales que también hace la trabajadora sexual con los vecinos, que interactúa con las compañeras que compartimos la zona de trabajo sexual y bueno, y con los clientes. Algo que me pareció muy interesante de esa historia fue que un día te levantaste y dijiste, no tengo ganas de ir a trabajar, que es algo que nos pasa a todos. La verdad que no tengo ganas, pero bueno, también tengo que ir por el hecho de que tengo que hacer la plata para el día también. Entonces eso es algo que nos pasa a todos, que no tenemos ganas de ir a trabajar. Sí, eso y muchas personas que me escribían también diciéndome que veían muchas coincidencias con el día a día de nuestro trabajo.
y que no lo veían como algo alejado. No sé, a mí me escribió, he leído un mensaje de un compañero trabajador rural de Misiones, que me decía, yo me estoy cagando de calor acá. O sea, llego a mi casa y no doy más del ardor que tantas horas expuestas al sol. Tengo que llevarme agua para poder estar hidratado. Entonces, como de esas condiciones tampoco nadie habla, ¿no? Y muy pocos se imaginan cómo es esa realidad, es otro trabajador que está, no sé, con 40 grados cosechando, y después nosotras vamos al supermercado, nos compramos un paquete de yerba y no nos interpelamos para ver quién la hizo, si el compañero tiene su trabajo registrado y en qué condiciones llegó ese paquete de yerba, ¿no? A estar a la venta en un supermercado. Exacto. Dale, ¿puedo decir algo? Te robo la palabra un segundo. Cuando vi tus historias, una de las cosas que pensé es que gracias a la herramienta, a la red social, aprovechándote de esta, de alguna manera también pudiste, cuando hablabas de deconstruir la idea, poner todo un contexto en relación a lo que es el trabajo sexual en la calle y a cómo se van, digamos, sorteando los códigos que hay entre las compañeras, cómo es la relación con los vecinos, como bien decías, y también cómo es que se van dando las condiciones para que el trabajo se efectivice, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, y qué bueno que lo hiciste, te agradezco, porque de alguna manera pudiste sacar, creo yo, ¿no? Fue al menos mi sensación, el horror, ¿no? Que hay en torno al trabajo sexual, ¿no? La estigmatización. El estigma y, digamos, cómo se cree que la persona que lo ejerce vive en una condición de constante victimización, explotación, martirio, ¿no? No sé qué opinas de esto. Sí, por supuesto que esos son los primeros debates que nos encontramos en espacios feministas, en espacios académicos. O sea, siempre es como dejar de que nos impongan una realidad o categorías en las que nosotras no nos sentimos cómodas. Una de ellas es siempre la categoría de la victimización, ¿no? Todas nuestras experiencias, por más que querramos poder defender que hubo una decisión, que tenemos pocas opciones laborales, que pertenecemos a la clase trabajadora, como que todo se delegitima desde nuestras experiencias, nuestra palabra, nuestra herramienta de lucha. Y si no entramos en la categoría de victimización, es como que demonizan nuestras vidas, nuestras experiencias vitales como laburantes, incluso nuestras experiencias organizacionales. Y sabemos que esa persecución constante, ese señalamiento y ese cuestionamiento, sobre todo, la tenemos quienes decidimos hacer visible, ¿no? Nuestro trabajo, y que nos sumamos a la lucha sindical y somos trabajadoras sexuales visibles porque somos militantes sociales. Entonces sabemos que todo el tiempo nos vamos a encontrar con personas que como que no entran en sus parámetros, que haya en el mundo del mercado sexual o de la prostitución personas que decidan, y personas que pueden tener relaciones con los vecinos, que pueden construir estrategias de cuidado, que sepan qué es lo que puede hacer la policía y lo que no, y que encima se organicen sindicalmente y quieran tener derechos, que se pongan límites con las compañeras, ¿no? Que haya una organización del trabajo, porque eso se desconoce mucho, ¿no? Es como, ¿cómo decidís ir a pararte en una esquina? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Hay códigos entre las compañeras, hay horarios que vos tenés que cumplir, que tenés que respetar, hay zonas que tenés que respetar, vos tenés que hacerte de tu esquina, hay una organización del trabajo ahí, y eso muy pocas veces se conoce, y cuando nosotras lo empezamos a intentar contar, también hay una resistencia por escuchar esto, ¿no? Porque es decir, todo el tiempo nos quieren intentar llevar, nos quieren intentar correr, como a la demonización del trabajo sexual, a la estigmatización y sobre todo a categorías victimizantes. Exacto. Antes que nada me gustaría esto que dije al principio, que nos cuentes qué es ser una trabajadora sexual, ¿no? Porque quizás tenemos muchos prejuicios y muchos fantasmas en la cabeza, y creo que lo necesario para dejar de suponer es recibir información, que es, creo que del otro lado, lo que necesitan un montón. Y al menos conocer de eso, de que tanto se habla, pero pocas veces se cuenta tanto de adentro, ¿no? ¿Qué es ser una trabajadora sexual?
Bueno, primero es una persona de carne y hueso. O sea, Lo porque, tenemos acá, está en claro, vivo. porque siempre hay otras personas que hablan por las personas que ejercen la prostitución. Entonces como que es como un sujeto pasivo, ¿no? Que se habla como de la pasividad, no está presente nunca. No está presente en los debates, entonces hay otras Exacto. personas que hablan por ellas, que deciden por ellas, no solamente desde el feminismo y de la academia, sino también desde el propio Estado y de la política. O sea, nunca están presentes esas personas. Entonces, eso es lo primero que queremos decir, como son personas que existimos, que somos personas que decidimos frente a las opciones que tenemos, que por supuesto que las experiencias y las historias de vida no son universales, porque también es como que hay una imposición, ¿no? Como que todas caímos a la prostitución por la violencia, y en realidad es como yo no caí a la prostitución, yo decidí ejercer este trabajo porque a la hora de salir a trabajar, pues también se habla, como que no se habla de eso, ¿no? Es como todo el tiempo recae todo el peso de la moral sobre la prostitución o el trabajo sexual, y como que nadie debate, che, las mujeres pobres, ¿qué laburos tienen a la hora de salir a trabajar? Como vayamos a debatir qué opciones le quedan a las personas que venimos de los sectores populares, que la verdad que todas son opciones de mierda, son trabajos re precarios, son trabajos insalubres, son trabajos de cuidado, feminizados, mal pagos, y donde una tiene que poner mucha hora de su vida, o sea, se te va la vida en los trabajos precarios a los que podemos acceder quienes no tenemos la posibilidad de decir, bueno, yo elegí mi trabajo, estoy contenta, conforme con las condiciones laborales y sobre todo con el salario que me llevo a fin de mes o que cobro todos los primeros días del mes. Y la verdad que en esas opciones que por lo menos yo tuve, yo hice todas las opciones, o sea, fui probando y viendo cuál era mi límite, o sea, hasta cuándo yo y mi cuerpo podía bancar, sobre todo la humillación y la explotación, que está presente en todos los laburos. Totalmente. Y entonces la he pasado mal, o sea, hay experiencias que la he pasado mal siendo empleada de casas particulares, la he pasado mal siendo empleada administrativa en una fábrica metalúrgica, y la verdad que con el trabajo sexual también la he pasado mal, pero también la pasé bien. Y en ese pasarla bien, que muchos dicen, bueno, es plata fácil, seguro que la pasás bien porque ganás un montón de dinero, es como, no es eso, no es solamente el dinero, es la posibilidad de que vos tengas un trabajo autogestionado, en la que vos decidas cuál es la carga horaria que le vas a poner, en la que en mi caso lo puedas contemplar con el cuidado de mi hijo, o sea, que el laburo que yo elija pueda compatibilizar con ese cuidado que tengo permanente de mi hijo, que ahora es adolescente, pero en ese momento era muy chiquito. Y después, por supuesto, el salario, o sea, ¿quién no decide su trabajo en base al salario? ¿No? Es como que hasta esa negación hay, como que la puta si elige su salario, su trabajo en base al salario, es como, no, bueno, te gusta la plata fácil. La verdad, como a quién no le gusta ganar dinero, quién no se siente contento cuando va a trabajar y sabe que faltan pocos días para que te paguen. Y la verdad que una de las cosas que me impulsó a decidir ejercer el trabajo sexual fue el salario, porque me daba la posibilidad de calcular, ¿no? Cuántas horas le tengo que poner al trabajo, por lo menos, para poder tener lo mínimo indispensable que tiene que tener una persona que vive en este sistema, que es pagar el alquiler, la heladera llena, poder mandar a tu hijo al colegio y las cosas de las necesidades básicas. O sea, yo sabía que no iba a ser millonaria, que no soy de la clase media, sabía que tenía en la posibilidad laboral que sí o sí sostener lo básico, la casa, la comida y la vestimenta de mi hijo. Y en base a eso después también me dio la posibilidad de militar porque me sobraba tiempo. O sea, ¿no? Uno siempre el sistema te acostumbra a que tu laburo te lleve 12 horas al día, te lleve 15 horas. Y yo me acostumbré a que mi laburo sean 4 horas. Y es como todo el tiempo decía, bueno, yo siento culpa porque mis hermanos laburan 12 horas posta. Y yo decía, yo no podía contar que yo laburo 4 horas. Como pensaba que lo mío era malo. Lo malo es el sistema capitalista, que nos explota a todos. No es malo mi laburo. Y cuando nosotras transitamos los espacios de militancia, muy poca gente se sienta a escuchar esa experiencia que trae la trabajadora sexual. Como se la cuestiona. O sea, aparece el sujeto político
por el que todos hablaban y todos se dan cuenta, no, bueno, habla. De hecho, muchas veces a nosotras cuando terminamos de hablar, incluso militantes sociales nos han dicho, pero ustedes hablan muy bien. Y es como... ¿Por qué no? Como cuál es el pensamiento que hay, o el prejuicio que hay, que las putas somos todas idiotas, y como hay una infantilización constante hacia nuestras voces, que es como ganó la pobrecita de la esquina, que no tuvo otra opción, Que hay que salvarla. y que hay que salvarla. Es como, yo soy pobre, pero porque pertenezco a la clase trabajadora, la esquina es mi lugar de trabajo, porque yo decidí frente a las opciones que tengo, y no tengo vergüenza de ejercer este trabajo. Y entiendo que las condiciones en las que la ejerzo son indignas, la violencia policial, las coimas policiales, la violencia que atravesamos por el desamparo estatal y por políticas punitivas, por la vigencia de los códigos contravencionales, y justamente eso es lo que nos impulsó a que nosotras nos organicemos para poder, a través de la herramienta sindical, transformar nuestra realidad y mejorar nuestras condiciones laborales. Perfecto. Creo que también no solamente ustedes son perseguidas, sino que también los clientes. Los clientes también tienen un peso muy negativo. Y la verdad es que creo que eso debería caer también un poquito. Bueno, escuché en varios lados donde fuiste invitada que uno de los reclamos que hacen es esto, que las medidas que fueron tomadas estos años contra la trata perjudica directamente lo que es el trabajo sexual y se toma sin tener su palabra involucrada. Siempre hablan por ustedes, que era un poquito lo que nos estabas contando, por eso me parece sumamente importante que podamos tener esta posibilidad de poder charlar con vos y poder hablar todo desde adentro, porque también una de las cosas que leí en el libro es que, como decía antes, no solamente los clientes son estigmatizados, sino también todas las familias que comen en base a esto, como por ejemplo los volanteros, cuando nombras los volanteros de los volantes, valga la redundancia, o las recepcionistas y todo eso. Eso me pareció un capítulo del libro muy, muy interesante porque contás historias. Eso me llamó muchísimo la atención. No, quería decir, con respecto a esto de la estigmatización, también de alguna manera se la subestima, digo, porque cuando vos y tus compañeras alzan la voz y dicen que es una decisión estar laburando en la calle, digo, hay como, no, pobrecita, ¿qué es lo que está diciendo? Seguramente no entiende, seguramente no tuvo otra opción. Digo, hay siempre esta estigmatización sobre ustedes y hay una subestimación. ¿Desde qué lugar yo puedo hablar? En tu caso, obviamente, ¿desde qué lugar pueden hablar ustedes? Si ya de por sí es como que no entienden nada, ¿no? Pobrecitas. Eso quería decir. Sí, aparte, nada, está bueno este espacio para que hablemos. Así que nada. Por eso también es la importancia de que hay un libro tuyo en la calle. Creo que es tener a mano de todos, de todas, de todes, la historia desde adentro de un sector que está súper marginado, estigmatizado, discriminado y todo. Sabemos que ¿sabes si hay algún antecedente de algún libro que se haya escrito en primera persona, digamos, de lo que es esta historia? Mira, la verdad que cuando acepté la propuesta que me trajo la editorial, Penguin Random House, de que todo lo que yo venía escribiendo en las redes sociales, sobre todo en el Facebook y en el Instagram, puedan terminar en un libro recopilado en crónicas e historias en primera persona. Yo siempre he utilizado mis redes sociales hace mucho tiempo, contando experiencias, mostrando fotos, videos, para mí era una necesidad imperiosa de poder mostrarle al mundo como, bueno, existimos, acá estamos, estas somos, estas son nuestras decisiones, nuestras estrategias, nuestra experiencia, y me llamó mucho la atención que cuando yo escribía en el Instagram, escribía en el Facebook, siempre recibía muchas felicitaciones, a mucha gente le gustaba mi forma de escritura, ¿no? Siempre había como, qué lindo que escribís, nunca pensaste en hacer un libro. Bueno, apareció esta editorial y la verdad que me dieron la oportunidad de que el libro sea un libro político, que sea un libro militante, que sea una herramienta más de todas las herramientas que construimos dentro del sindicato AMAR, al cual yo pertenezco y soy su secretaria general a nivel nacional. Y he leído muchos libros, o sea, antes de entrar en el campo literario, leí libros escritos por trabajadoras sexuales, pero que no eran de Argentina, la mayoría son de Europa,
Leí libros, bueno, acá en la región está el libro de Gabriela Leite, una compañera que creó el colectivo de prostitutas brasileras, Das Pum, que ya falleció hace un par de años, y después acá puntualmente en Argentina me encontré con muchos libros escritos desde un lugar secundario, ¿no? Y he investigado que la mayoría de esos libros, o sea, primero fueron tesis doctorales, que después desencadenaron en ser libros y que muchos de ellos se utilizan como una herramienta de formación dentro tanto de la academia como también de lectura imprescindible en el campo, bueno, en el campo militante, en los feminismos. Así que era como una herramienta más para disputar en un lugar donde nosotras no teníamos tanta presencia y no teníamos, de hecho, cuando vienen muchos estudiantes a la organización a hacer sus trabajos prácticos, su trabajo de tesis, su trabajo de investigación, siempre nos preguntaban desde audiovisuales, documentales y películas en la que nosotras nos sintamos representadas y encontrábamos muy pocas, pero había cantidad de películas donde siempre el final nuestro era o que nos casábamos con el cliente. Todo muy romántico. Todo muy... Sí, como siempre salvada, como siempre claro. la puta salvada, o por el cliente o que generó la conciencia en decir, bueno, esto es lo peor que hice y me voy a dedicar un trabajo decente, ¿no? Hay muy pocas películas en las cuales nosotras nos sentamos representadas y en el campo de la literatura nos pasaba lo mismo. O sea, los libros a los que nosotras podíamos hacer referencia eran libros, no sé, Teoría de King Kong, de Brigitte Despentes, pero queríamos algo más sudaca, algo en el cual nuestros colores de pieles, nuestras experiencias, en la calle sobre todo, porque hay mucha calle ahí, pues yo ejerzo el trabajo sexual en la calle. Sí. Entonces decíamos, bueno, poner en valor eso, ¿no? Y así que salió Puta Feminista hace muy poquito, en el mes de abril, ya vamos por la 3ª edición del libro, y lo que nos conmovió un montón es que ha tenido muy buena recepción, y de hecho quienes mayormente nos convocan a hacer presentaciones del libro son las universidades. Bien ahí. ¿Y cómo fue el proceso? Vi que, me acuerdo una de las últimas historias que estabas escribiendo el libro, que te fuiste al Tigre, y acá bancamos un montón el Tigre porque nos parece un lugar sumamente mágico. Al Delta. Así que, nada, ¿cómo fue el proceso de este libro? Y fue un proceso bastante largo. Yo firmé el contrato con Pewin en el año 2018. Ese primer año, que fue verano, estuve un mes encerrada en mi casa, más de eso no, viendo a ver de qué manera podía construir el libro, pero después a la vez también, bueno, me tomé el tiempo para leer y indagar en otros libros, accedí a otras lecturas que han sido escritas por trabajadoras sexuales, bueno, como dije, mayormente de Europa. También me leí, por supuesto, los libros que hay acá circulando en nuestro país, pero que tienen más una perspectiva abolicionista sobre el trabajo sexual y no la perspectiva de derechos laborales que tenemos las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Y después tomé clases de escritura para poder mejorar la narración, sobre todo, ¿no? Las escenas, poder desarrollar mejor las escenas para que la gente que cuando lo lea se pueda como habitar nuestro mismo espacio. Era un poco como traerlos a nosotras a la esquina y que cuando nosotras nos estemos peleando con la policía, la persona se sienta parte de ese relato. Y sobre todo que no se aburra, ¿no? A mí me gusta mucho leer, pero a mí me pasa que cuando agarro un libro y el primer capítulo no me gusta, me siento como re pesada el lenguaje que usan, como que lo dejo. Y yo decía, bueno, yo tengo que empezar a ver que la gente no lo deje, sino que lograr que la gente que cuando lo lea lo termine, ¿no? Lo termine en el momento. Así que fueron muchos años, y en el último, y después bueno, vino la pandemia, abandoné todo, lo vio, ¿no? La literatura, bueno, mi hijo que se fue a vivir a la casa de mi mamá, yo que nos pusimos con las compañeras al hombro un montón de situaciones
que atravesamos como colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales durante la pandemia, desalojos, cuestiones alimentarias, temas habitacionales, procesos judiciales de compañeras que violaban la cuarentena, violencia policial. Y después el año pasado, cuando un poco habíamos como reorganizado la asistencia, los servicios, el acompañamiento, y se habían sumado muchas trabajadoras sexuales a militar en el sindicato, ellas mismas me dijeron, bueno, vos ahora te puedes tomar un descanso, porque para mí no existió ni la cuarentena en ningún momento. Y como que yo dije, bueno, si ustedes se van a hacer cargo de la organización, puedo retomar el libro. Y ahí les conté a muchas que yo estaba en proceso de escritura de un libro y nada, me dijeron, ya, anda a terminar eso, que es re importante para la militancia nuestra, que haya un libro en el cual nosotras nos sintamos como representadas. Así que ahí tomé mucha presión por parte de las compañeras. Y me fui al Delta primero una semana y después, bueno, me quedé una semana más, pero lo terminé, se lo entregué y por suerte tanto la editora como las compañeras que me ayudaron mucho, todas las cuestiones de ortografía, más básicamente, como me dijeron, mira, la verdad es que así como lo entregaste, lo vamos a mandar a imprenta porque no hay nada que cambiarle. Que le parecía bien la forma de la escritura, así que después por ahí tuvimos algunos debates en torno a los nombres de los capítulos, o más o menos los capítulos, el final, por ejemplo, yo no quería que sea el currículum, pero después cuando lo leí de corrido dije, no, el currículum es repotente, porque reafirma el trabajo sexual como trabajo. Entonces, bueno, he tomado también como todos los consejos que me han dado. Bien ahí. Una de las partes que más me gustó es cuando contás tu acercamiento a lo que es amar. Y esa elección de delegadas que en un restaurante de una esquina de ahí del barrio de Villa del Parque, donde te llega el título de delegada así como algo medio inesperado. Y el primer acercamiento de la CTA, donde cuando entraron y escucharon que se referían a ustedes como compañeras, hicieron que puedan reafirmar un poco más su lucha y su esperanza de que las reconozcan una vez por todas como trabajadoras, ¿no? Sí, la verdad que nosotras nunca fuimos conscientes de la sindicalización de las trabajadoras sexuales. O sea, nosotras estábamos atravesando por una situación de violencia policial y de discriminación por parte de un grupo de vecinos y vecinas que habían armado la junta vecinal y que habían elegido a un presidente que había sido cliente nuestro. No como esta doble vara de la doble moral, de la hipocresía. Y el cliente estaba en una cruzada con nosotras porque se había portado tan mal conmigo, con muchas otras de las compañeras. Entonces nosotros habíamos dicho, este cliente va directamente a la lista de clientes no recomendables. Y cuando pasa eso, todas nos damos el aviso y las compañeras se niegan rotundamente a darle el servicio. Entonces él se dio cuenta porque iba a una esquina, iba a una zona, le decían que no, le ponían excusa. Después de tanto insistirle, le dijo, no, a vos no te podemos atender porque te portaste re mal, muchas compañeras han tenido mala experiencia con vos, entonces no te puedo atender, no me molestes más. Y bueno, cuando pasó eso, él empezó a armar la reunión, a juntar firmas para que nos echen a nosotras, nos echaba la culpa de todo, que había más inseguridad por culpa nuestra, pedía presencia de la policía y él sabía, porque era alguien que demandaba los servicios sexuales y tenía relación con las trabajadoras sexuales, o sea, conversaciones y todo, y muchas de nosotras le transmitimos siempre a los clientes que cuando está molestando a la policía, o sea, la policía jode o guarda, no pasemos por aquel lado porque la policía está. Como que hay en esas conversaciones con los clientes también parte de la relación, digamos, laboral del trabajo sexual y del día a día. Y el sindicato llegó repartiéndonos preservativos y invitándonos a una charla donde había ido una ginecóloga del Hospital Álvarez, que pobre, ni la escuchamos porque ella fue con un montón de afiches a mostrarnos las nuevas infecciones de transmisión sexual, a darnos una formación del cuidado entre pares, del uso correcto del preservativo, de la no negociación del uso del preservativo con un cliente, o sea, generar conciencia en términos de salud y cuidado integral de las trabajadoras sexuales. Pero ahí nosotros estábamos atravesados en el territorio por un conflicto con este vecino, con la policía, con las vecinas. Entonces, cuando las compañeras de AMAR
nos dijeron, cuando terminó la charla, nos dijeron, bueno, no solamente nosotras estamos para hablar del preservativo y traer a la compañera ginecóloga, sino que nosotras podemos hablar de derechos humanos, de derechos laborales, de la violación a los derechos humanos de ustedes, de la violencia institucional, de cualquier problema que ustedes tengan. Cuando dijeron eso, nos habilitaron para que una de mis compañeras levantara la mano y largara todo el conflicto que había. Y ellas nos dieron una respuesta rápida y efectiva, que me parece que eso fue lo que a nosotras nos atrajo el sindicato. Nosotras sabíamos que si íbamos primero había una instancia de pensar dónde vamos a denunciar esto. Y muchas habían dicho, bueno, vayamos al INADI, ninguna quería poner la cara, era bueno, pero vos vas a una ventanilla del Estado y tenés que contar de qué estás trabajando. Y te van a tomar la denuncia y tenés que dar tus datos. Y había mucha preocupación de nosotras con nuestros datos personales, porque ninguna de nuestras familias sabía verdaderamente a lo que nosotras nos dedicábamos. Entonces descartábamos el INADI, descartábamos, no sé, Ministerio Público de la Defensa, Defensoría del Pueblo, nada que tenga que ver con que nosotras diéramos cuenta de nuestro trabajo y tendríamos que dar nuestros datos. Y aparte después, que muchas de las compañeras ya habían tenido malas experiencias con el Estado y habían dicho que bueno, que fueron a hacer una denuncia y terminaron como revictimizadas, teniendo que dar cuenta de por qué habían decidido ejercer el trabajo sexual. Y después el tiempo, ¿no? El tiempo que se toma el Estado, que no es el mismo el tiempo que tenemos las personas. Entonces nosotras queríamos que ese problema se solucionara. Entonces se lo contamos a las compañeras y ya queríamos que ayer nos solucione, una cosa así. Y bueno, y el sindicato, como las compañeras han atravesado también, tenían muchos años de experiencia de haber atravesado los conflictos que nosotros le estábamos contando, nos resolvieron súper rápido. Nos destrabaron ese conflicto y nosotros le habíamos ganado la batalla al vecino. O sea, le habíamos sacado la careta de una manera que no fue a través del escándalo, porque también había hecho, la última opción era cagarlo a palo. Era como que viene acá, lo cagamos a palo, le pateamos el auto. Y sabíamos que después, por una semana, no íbamos a poder trabajar porque él nos iba a denunciar, iba a venir la policía, íbamos a tener conflictos y demás. Pero esa era como nuestra última opción. Entonces, ganarle la batalla al vecino desde la política y ya no desde el escándalo, nosotras éramos como las reinas, como acá llegamos y mirá cómo te la ganamos, ¿no? Con un scratch, de manera pacífica, mostrando que estamos organizadas. Ojo que vos estás con tus vecinos gorilas, pero nosotras estamos organizadas con un sindicato. Así que de ahí fue como el modo de agradecerle a esas compañeras, y nuestro modo de agradecimiento era juntar plata entre todas y comprarles algo, como para agradecerle lo que habían hecho con este conflicto del vecino. Y después no sabíamos qué comprarle porque no las conocíamos a las compañeras. Entonces era, bueno, le damos la plata. Como una manera, bueno, che, nos diste una mano, y ellas no nos aceptaron el dinero, y sí lo que nos dijeron es, bueno, sigamos haciendo los talleres, cada 15 días en el bar. Nosotros dijimos, no nos traiga más la psicóloga con esos afiches, basta del preservativo y de hablarnos de la infección sexual, la pus y el condón, no sé, todo lo que nos contaban. Y ellos nos dijeron, bueno, le vamos a traer un abogado para que le hable de derechos. Después trajeron a una compañera que nos habló del género, que eso fue muy divertido, porque la charla terminó y como todas las compañeras nos dijimos a nosotras mismas como que no habíamos entendido nada. No había hablado del género, no habíamos entendido nada. Pero la más clarificadora para nosotras fue la de derechos humanos. Era como qué es lo que podía hacer la policía y lo que no podía hacer la policía, y entender que lo que nosotras estábamos haciendo no era un delito. Y muchas de nosotras hemos pagado coimas a la policía pensando que ese era el arreglo que nos quedaba siempre, porque si no íbamos a tener problemas con la justicia, íbamos a ir presas, y los talleres empezaron a hacer en la CTA, porque ahí conocimos a otras compañeras del barrio de Flores, del barrio de Constitución, eran como más talleres donde se juntaban todas las delegadas. Y cuando conocimos la CTA y nosotras entramos, subimos la escalera para ir a la oficina de AMAR, los compañeros que nos saludaron, y por lo que nosotras nos cruzábamos en el pasillo, como que nos decían buenas tardes, compañeras. Y eso a nosotras nos interpeló un montón. Y de hecho cuento ahí que la primera impresión que nos llevó es como, che, estos sabrán que nosotras somos prostitutas, ¿no? No pensarán que somos docentes.
Y había otras compañeras mías que me decían, no, tu cara, vos no parecés docente, vos tenés cara de prostituta. Y medio que nos reíamos y después las compañeras nos contaron que sí, que ellos saben que las prostitutas están organizadas y nos contaron también un montón de debates que tuvieron que dar dentro, hacia el interior de la CTA. Nos mostraron su oficina, que era el sótano. Ese era el primer lugar que le dieron, el lugar en la CTA que tuvieron fue el sótano. Y que abajo, para que nadie las vea. Abajo, y que después cuando pasaron 2 años y ya hubo elecciones y demás, le otorgaron una oficina que estaba al lado de ATE, de UTE, o sea, de sindicatos reconocidos, ¿no? Y que ellos hicieron una fiesta. O sea, era como pasar de la clandestinidad a la visibilidad al lado de sindicatos fuertes en la ciudad de Buenos Aires, que habían hecho una fiesta, que habían invitado a todos los compañeros. Y eso a nosotros nos interpeló un montón, porque era el único lugar donde podíamos entrar y la gente nos trataba bien, nos decía compañeras, nos trataban como laburantes, y donde nosotros podíamos contar lo que nos pasaba en el trabajo sin tener que ocultarnos. Así que la casa de la CTA, bueno, la CTA fue para nosotras como nuestro refugio, nuestra casa. Íbamos y no teníamos que cambiarnos de ropa, podíamos entrar con la vestimenta que traíamos de la esquina. Y sobre todo podíamos contarnos entre compañeras cómo nos había ido en el día, si habíamos tenido problemas con la policía o no, si habíamos laburado bien. Nos juntábamos a contar experiencias de trabajadoras, con un mate, nos reíamos, aprovechaban ahí los abogados y las abogadas de la organización a formarnos sindicalmente y a darnos herramientas. Esto siento con lo que decís que es un montón de sentir de que perteneces. Es como que no dejas de estar ahí en la clandestinidad y pasás a pertenecer a todo el sector trabajador, que en realidad somos todos trabajadores. No me queda nada más de tiempo. Me quedaría hablando 1.000.000 de horas. Agradecerte inmensamente por darnos esta posibilidad de tenerte acá en la mesa y poder conocer algo más en profundidad toda la lucha que tienen las y los trabajadores todos los días, porque esto es un día a día. Invito del otro lado a leer Puta Feminista, que para poder abrir un poco más la cabeza y poder tener un poco más de herramientas para dejar de decir boludeces en las redes sociales y aceptar este trabajo que creo que es uno de los más antiguos que hay y que es hora también de que se reconozca. Desde este espacio de sexo y salud, salud y sexualidad, que es mi columna, voy a militar que cada quien en su cama y con su placer haga lo que quiera y lo que desee. Tenemos muy poco tiempo. ¿Algo que quieras agregar a esto? No, agradecerles a ustedes el espacio, decir que nosotras trabajamos en la clandestinidad, que sigue habiendo situaciones de violencia hacia nuestro colectivo, hay mucha violencia policial, muchas racias, muchos procedimientos donde la policía, digamos, vulnera todos los días en el barrio de Constitución, de Once, de Flores, ni hablar en el interior del país, ¿no? De San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta, donde las compañeras todo el tiempo nos están mandando en los grupos de WhatsApp, dando aviso y alertándonos de lo que sucede en esa zona de trabajo donde la policía suele ser mucho más violenta y la sociedad suele ser más cerrada, ¿no? Y decir eso, que nosotras militamos en AMAR por el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, que queremos poder trabajar en condiciones seguras, con un Estado que garantice que los derechos nuestros no van a seguir siendo vulnerados y que queremos tener derechos laborales, queremos tener obra social, acceso a una vivienda, al crédito y por supuesto jubilación. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad fue un placer esta charla. Yo no voy a decir más nada porque no puedo decir más nada, estoy completamente interpelada. Gracias por estar del otro lado, nos encontramos el sábado que viene a partir de las